Gloria al Señor. Bueno, esperemos que en el tiempo que tengo alcance a decir todo lo que tengo que decir en el nombre de Jesús. Hermanos, el tema que les decía que Dios me había regalado era siguiendo la dirección de Dios. Como leímos en Salmo 143, verso 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y en San Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El contexto de esto es sobre la oración, Jesús y la oración. Para entender cuál es esa dirección de Dios, debemos entender qué contiene o qué pasos o qué connotaciones me llevan a discernir o a ver cuál es la dirección de Dios en los aspectos de mi vida. Pedirle la voluntad de Dios, muchos dicen, pero uno ¿cómo sabe cuál es la voluntad de Dios? Es difícil hacer la voluntad de Dios. Es muy difícil, pero no imposible, porque en Él todo se hace fácil. Amén. Investigando sobre la voluntad, ¿qué es la voluntad? Bíblicamente encuentro esta connotación, que es la determinación, el deseo y el consentimiento, la equiescencia de Dios en cuanto a todo lo que existe en el universo. Se habla de una voluntad permisiva de Dios para referirse a ocasiones en que Dios permite o tolera que se hagan algunas cosas a pesar de que no son su aprobación. Vemos a significado en el diccionario de español que dice que la voluntad es la facultad que tenemos de hacer o no hacer algo, alguna cosa. Es la determinación de algo y es la intención impulsada, espontánea. Es la intención espontánea que nos hace hacer algo. Vemos en Job 2, del 1 al 6, sobre algo que le acontecía a nuestro hermano Job. Job le pasó una serie de cosas, pero en la voluntad del Señor no quería que eso le sucediera a Job. Pero en cierta manera fue necesario que Job pasara por ciertas dificultades. Para él entender la voluntad de Dios le fue difícil porque él era un siervo fiel a Dios. Él era un siervo fiel. Entonces él se preguntaba, pero ¿por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? Pero muchas cosas llegan a nuestra vida que no las entendemos. Muchas cosas que dice uno, Dios mío, pero yo ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, uno se conoce a sí mismo y sabe hasta qué punto ha llegado ante la presencia de Dios y dice, pero ¿por qué me está pasando esta situación? Muchas veces, como lo veíamos, hay decisiones de Dios, voluntad de Dios permisivas. En Números 22 al 25 habla sobre el ángel y el asna de Balaam, del profeta Balaam. Yo quisiera que nos fuéramos para allá un ratico. Vamos a estudiar en Números. En el libro de Números está al inicio, después de Levíticos, al inicio de la Biblia. Hemos venido a que Dios nos hable, ¿cierto? Vamos a atender a lo que Dios nos quiere enseñar. Números capítulo 22, verso 22 al 25. Si podemos
en el tiempo que usted tenga en su casa, puede leerse esta historia, la historia de Balac manda llamar a Balaam, y ahí hay una connotación, en el contexto hay una serie de cosas que a este profeta le pasa, pero para no demorarnos, vamos a leer lo principal. Dice así: la ira de Dios, desde el verso 22, capítulo 22 al verso 22, dice, vamos a leerlo desde el 21. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el camino. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Dice aquí, y más adelantico quiero leerlo: el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse, ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado hasta estas 3 veces? Entonces, yo veo algo aquí, la terquedad de Balaam, la terquedad. Dios se interpuso, mostraba que no era su voluntad, pero Balaam quería pasar sobre todas las cosas ese ángel, lo que estaba estorbando. Pero el asna fue más sabia, porque el asna pudo ver qué era lo que estaba interponiéndose para que ella pasara. Entonces, cuando Dios nos muestra su voluntad o cuando queremos ser direccionados por el Señor, no podemos desviar nuestra mirada de eso que Dios me está diciendo. Si Dios se pone en el camino, yo le oré al Señor y le puse esto al Señor. No desviemos esa mirada de esa respuesta del Señor que todavía no ha llegado. ¿Cierto? No ha llegado. Entonces veo la terquedad de Balaam en esa perseverancia y en esa insistencia para él pasar, porque en ese caso el ángel de Jehová, o sea el Señor, no quería que él fuera. El que se lea esta historia, los invito a que se la lean, es interesante y la van a entender, porque él quería pasar y el Señor no quería. Ahí Dios les va a revelar su palabra y los invito a que estudien esa parte. La connotación aquí es la terquedad de Balaam contra la voluntad de Dios. Él quería pasar sobre esa voluntad. Entonces, hay hombres y mujeres registrados en la Biblia que hicieron la voluntad de Dios y otros su propia voluntad. Y todos tuvieron una consecuencia positiva y negativa. En Deuteronomio 28, yo quiero que nos vamos para Deuteronomio 28. Quiero que leamos algunas cosas de las bendiciones que hay en la obediencia y de las consecuencias de una desobediencia. Yo incluso seleccioné unas cuantas porque me parecieron como, bueno, muchas veces uno se pregunta ¿por qué me está pasando esto? ¿Cierto? Y uno se alegra cuando llegan las bendiciones. Dice en Deuteronomio 28: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos
sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, más adelante desenglosa todas esas bendiciones para el que obedece, Dice, bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir. O sea, guardará nuestra salida de la casa, de donde estuviéramos. Dios va a guardar nuestro día, nuestro diario vivir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. O sea, Dios nos guardará. O sea, hay muchas bendiciones para el que obedece la palabra de Dios. Pero también veo las consecuencias de la desobediencia. Y uno, aunque esto se aplica para el pueblo de Israel, hay cosas que se aplican todavía en nuestra vida y en este tiempo. En este tiempo se siguen cumpliendo. O sea que hay cosas que no se han abolido ante la presencia de Dios para el pueblo santo de Dios, como las bendiciones, como también las consecuencias de esas desobediencias. Dice en el verso 17, dice, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En el verso 22 dice, Jehová te herirá de tisis, de tisis, bueno, no le veo la tilde, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. En el verso 28 dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. En el verso 32, estoy saltando para no extenderme demasiado, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Y en el 35 dice, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que pueda ser curado. Entonces, me sorprendo porque somos un pueblo bendecido. Somos un pueblo bendecido. La misericordia de Dios nos cobija. Hasta ahora Dios nos guarda, nos bendice y hasta ahora no hemos sufrido tan grandes cosas porque Dios es un Dios de misericordia y esa misericordia nos cobija. Tu hijo está bien, tu hija está bien, tu familia, tu esposo está bien. Conservar esa obediencia en Dios es importante, pero no hacer la voluntad de Dios, no tener la dirección de Dios trae su consecuencia. Las consecuencias de la desobediencia son más que las de la obediencia. A veces se multiplican más las consecuencias de la desobediencia que las bendiciones. Y uno dice, bueno, aquel tan bendecido y todo, y cierto, pero Dios tiene cómo pulir al pueblo de Él. Porque esto es pulimiento. Dios nos pule constantemente a través de pruebas y necesidades, a través de estas consecuencias, nos pule y nos pule, hasta hacernos como Él quiere que seamos. Hay un ejemplo mayor, como hay ejemplos de reyes, el rey David, de Saúl, y en algún momento esos reyes hicieron cosas buenas ante la presencia de Dios, pero ellos también se desviaron de la voluntad, de la dirección de Dios y tuvieron sus consecuencias. Y si el que es lector de la palabra sabe qué consecuencias sufrió David,
¿cierto? Los salmos incluso lo muestran. También Saúl. Entonces uno ve una cantidad de reyes y de personas en la Biblia que hicieron el bien, pero que a lo último no siguieron obedeciendo y pasó algo. ¿Qué es seguir la dirección de Dios? Es mirar la perspectiva adecuada, o sea, mi proyecto a futuro de la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Es un llamado de hacer la voluntad de Dios, es establecer prioridades en mi vida bajo la voluntad de Dios, es tener tu mente en Dios, es recibir respuestas de la voluntad de Dios. Y hay que tener presente 4 factores. Vas a tener problemas por querer hacer lo bueno. Por querer hacer lo bueno siempre vas a tener problemas. A alguien no le va a gustar tu comportamiento. Ay, no, pues aquella vean pues. Y eso le hacen hasta la vida, hasta corrillo le hacen a uno para hacerlo tropezar. Porque somos hijos de Dios. Vas a tener dificultad, o sea, las cosas a veces se te van a poner difíciles, pero no van a ser imposibles de lograr, no van a ser imposibles de lograr mientras te dejes direccionar por Dios. Amén. Te vas a enojar, ¿por qué? Por la injusticia, porque están tratando contigo y con tu familia y eso no te gusta, ¿cierto? Y con tu iglesia. Entonces, no me gusta que hablen así de la iglesia, no me gusta que hablen así de mi familia, no me gusta, y te vas a enojar. Esos son unos factores que vas a vivir bajo la dirección de Dios. Y otro factor muy importante, someter esa voluntad humana a la voluntad divina. Ese es un factor que es difícil. Ese es el difícil que yo les digo, pero no imposible. Someter tu voluntad humana, porque es humana. Nosotros tenemos una voluntad que queremos hacer y nadie nos quita el pensamiento y lo vamos a hacer. Pero someterla a Dios es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, Dios en su humanidad, nuestro Señor Jesucristo, desde su perspectiva, tuvo un propósito, y a eso quiero, hermanos, el Señor me habló tan lindo sacando este tema, que yo decía, ay Señor, tu palabra cada día me enseña, cada día. Por eso es lindo estudiar la palabra, por eso es hermoso conocer a nuestro Dios, conocer sus pensamientos y saber que Él se pone en nuestra posición. Dios, nuestro Señor Jesucristo, desde su perspectiva tuvo un propósito y muy grande, a largo plazo, llevar todo a la obediencia. Desde un principio fue así. Lo vemos registrado en Adán y Eva. Ellos desobedecieron, pero el propósito de todo un principio fue obedecer. ¿Qué le pasó a Adán y Eva por desobedecer? Ya vemos, fueron desterrados, sufrieron, tuvieron que pasar trabajos, muchos trabajos para poder alcanzar el pan de cada día, ¿cierto? Labrar la tierra, bueno, cultivarla, bueno, ver por los animales. Si ellos hubieran obedecido, se hubieran evitado todo esto. Pero Dios hoy nos invita, hermanos, a llevar nuestra vida en dirección bajo la voluntad de Dios, para que todo se nos haga más llevadero, para que todo sea más fácil en Dios. Señor, es tu voluntad, no es tu voluntad, esto sí es permitido, esto no es permitido, me voy a la palabra, muéstrame, Señor. El Señor viene hablando de manera muy especial todos estos días. A largo plazo, Él tuvo un propósito y fue llevar todo a la obediencia, de cumplir y hacer que el hombre se sometiera a su voluntad. El hacer del hombre a imagen y semejanza de Él, o sea, ser santo como Él es santo.
cambiar y transformar la vida del hombre pecador. Esas eran las perspectivas que yo veo en la palabra que Dios tenía. Él tenía un propósito. Y dice, salvarlo y santificarlo, ¿para qué? Para su honra y gloria. Para su honra y gloria. En primera de Pedro 1, capítulo 1, 16 dice, sed santos porque yo soy santo. También tuvo un llamado, digámoslo así, un sentir. ¿Cuál era ese sentir de Dios? Hacerse hombre. No, tengo el sentir, tengo que bajar, tengo que ir allá y conocer, pero con un objetivo: presentarse e interactuar, conocerte, conocerme y llevar en obediencia, cumpliendo esa gran misión y ese propósito que era que salvar al mundo, salvar al ser humano, cambiarle su pensamiento. ¿Qué establece Dios como prioridad en él? Cuando él estaba en la tierra, al iniciar su ministerio, ¿cuál fue su prioridad? Su obra en la tierra, de estar ocupado y predicando su palabra. Esa era su prioridad. Predicar, enseñar, liberar, sanar, visitar al enfermo, aconsejar, compartiendo con muchos, sentir lo que el otro estaba sintiendo, vivir de emociones. Él necesitaba vivir las emociones que el ser humano siente. Nosotros reímos, ¿por qué nos reímos? Porque llorábamos, porque nos daba hambre o porque comíamos. Él necesitaba sentir y vivir todas esas emociones. La prioridad de Dios era conocerte a ti y a mí, en todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Por qué se cansan? ¿Por qué se fatigan? ¿Por qué lloran? ¿Por qué se entristecen? ¿Por qué se afligen? Él necesitaba conocer eso. Él necesitaba conocer, esa era su prioridad. Y si para conocer esto del ministerio del Señor está en Mateo 4:12 en adelante. Sus pensamientos eran diferentes. No eran los pensamientos de nosotros, al de los hombres. Él conocía los pensamientos de todo mundo y ya sabía cómo responderle a cada uno, porque él ya tenía la palabra en la boca. Si alguien, él ya la tenía, pero era una palabra pura, sabia, que cortaba todo en el momento cuando le decían algo. Y vivía en oración, o sea, entonces, su pensamiento era siempre estar en comunión, como con todo mundo, pensando y analizando y meditando en oración las cosas. Salmo 94:11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Y en Hebreos 4:12 dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios todo lo conoce. Por eso nuestro pensamiento no se puede esconder del Señor. Nuestro pensamiento, por más que usted piense en ocultar su pensamiento, eso es difícil. Eso es difícil. ¿Cuál fue eso último que el Señor recibió de todas esas cosas que él vivió? Victorias. Él recibió victorias. Él recibió grandes victorias al cumplir y al llevar a término su obediencia, porque el principal ejemplo en la Biblia sobre la obediencia es el Señor Jesucristo. Es el único ejemplo de obediencia. Hay muchos, pero con equivocaciones, mas Dios no se equivocó. Dios en ningún momento se equivocó al obedecer su propia palabra, porque Él dijo y Él vino y se presentó y así se cumplió y hizo todo a cabalidad.
su voluntad y su propósito de ser el único en cumplir su palabra, de ser el único en salvar a una humanidad, de vencer al pecado en su humanidad, porque también hubo tentaciones, él también tuvo tentaciones, el diablo también lo tentó. Y a lo mejor no registra mujeres enamoradas de él, no sabe, viéndolo en atractivo de pronto, ay, ese hombre de Dios, ¿cierto? A lo mejor, pero él se mantuvo en fidelidad como hombre y cumplió a cabalidad esa obediencia. Fue el único en ¿qué? En resucitar de los muertos y darnos la herencia de vida eterna, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, por medio de eso que él hizo, nos dio el privilegio de heredar la vida eterna. Si vemos en San Juan 19, 28, 30, dice: sabiendo Jesús que todo estaba consumado, tomando el vinagre dijo: consumado es. O sea, se terminó, cumplí, ¿cierto? Pero la victoria fue vencer la muerte, pelear allá por toda una humanidad, por todos los que han de ser salvos, por todos los que han de ser añadidos a su iglesia. Hay 4 factores, hermanos, que les decía que hay que tener en cuenta en su humanidad por hacer lo correcto y satisfacer la necesidad de otros y llevar todo en obediencia. ¿Le causó qué? Al Señor le causó problemas. ¿Qué es el hacer la voluntad de Dios en su humanidad? Le fue difícil. El ir a la cruz, sufrir dolor, sufrir escarnio, sufrir insultos, lo cual hizo parte de su proceso, le fue difícil. A nadie le gusta que lo insulten, a nadie le gusta que lo ultrajen, o a usted les gusta, ¿cierto que no? A nadie le gusta que lo estrujen, que lo golpeen, a nadie. Eso le fue difícil al Señor, eso le fue difícil, pero gloria a Dios, porque lo soportó por nosotros, porque de lo contrario no hubiéramos conocido tan gran privilegio, tan grandes cosas en Él. A nadie le gustaría sufrir esos insultos y tampoco que lo cuelguen en un madero si uno se corta, mire qué dolor cuando se corta usted la pierna o algún lugar de su cuerpo se aporrea. A usted no le gusta sentir ese dolor y a veces le dura una semana y usted con ese dolor, o el que sufre una cirugía, Dios mío. Y yo digo, Dios mío, guarda al hermano Jorge, porque me parece un hombre valiente, un siervo de Dios valiente. Sufrir tantos dolores esas cirugías. Y al que ha tenido cirugías y al que ha tenido también aporreones. Bueno, otro de los factores que le produjo al obedecer a esa voluntad divina en su humanidad fue sentir el enojo y la molestia por la injusticia y el irrespeto a sus cosas santas. ¿En qué momento? Si vemos en la palabra de Dios, cuando María Magdalena la iban a apedrear, él se paró en la mitad de la piedra y María Magdalena y no dejó. A él no le gustó eso. ¿Por qué la van a golpear? Él se enojó, a él no le gustó eso. Y yo sé, hermanos, que a cualquiera, si a usted le tocan un hijo, si a usted le tocan a alguien de su familia, a usted no le va a gustar, ¿cierto? No le va a gustar, le va a dar indignación. Y por qué pues le dio por pegarle a mi hijo, y a por qué le dio por pegarle pues a mi sobrino, ¿cierto? Usted quisiera defender a esa persona, ¿cierto? Así mismo el Señor sintió ese enojo. Lo mismo cuando su casa de oración, ¿qué hizo él? Eso se registra en Mateo 21:13. Volcó las mesas, volcó todo, porque había un mercader ahí. Eso habían puesto mercado y de todo ahí. ¿Y qué dijo? Lo habían vuelto una casa de
una cueva de ladrones, y que su casa, por favor, la respetaran, que su casa era casa de oración. Era un lugar santo, un lugar para adorar, para hablar con Dios, era un lugar donde se reunían para tener esa interacción con Dios. Otra de los factores es que en su humanidad Él sometió su voluntad como humano a la voluntad divina. San Mateo 26:39 y en San Lucas 23:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Esa fue la parte en que Dios sometió esa voluntad humana a la voluntad divina. Para Él fue difícil porque Él estaba en la condición humana. Él quería conocernos, Él quería saber cómo era nuestra condición. Él quería saber cuáles eran nuestras emociones. Él las conoció perfectamente. Él las conoció perfectamente. Es tan difícil, hermanos, someter la voluntad nuestra a la voluntad de Dios. Es muy difícil, pero no imposible. No imposible. Así sea rayando, así sea rayando, pero hacerla. Así sea un poquito rayando, pero hágala. Haga la voluntad del Señor. No importa, no interesa, pero la hice. Es tan satisfactorio cuando uno lo logra. Uno siente como un descanso, uno siente como un alivio. Lo logré, lo hice, lo cumplí. Señor, lo logré. Ahí es donde vemos y vamos a recibir esa respuesta de parte de Dios. Ahí es donde es tan difícil esperar tanto proceso, pero vamos a tener un galardón, vamos a tener una victoria, vamos a tener una bendición, vamos a tener esa bendición que tanto esperamos. Hermanos, la presencia de Dios llena todo este universo. Todo lo que usted haga, todo lo que usted diga, hágalo y sométalo a la voluntad de Dios. Así mismo es para su vida, en su vida material, en su vida espiritual, en su vida conyugal, matrimonial, en todo, en su hogar. La prioridad en nuestra vida, número uno, es tu relación, la relación tuya con Dios. Esa es la prioridad número uno. La perspectiva es lo que tú vas a hacer a futuro. ¿Cuál es ese llamado al que Dios te está llamando? A ser una esposa, a ser una sierva, a ser una mejor trabajadora, a ser una mejor estudiante o un mejor estudiante para los que estudian en la universidad o los que están en las escuelas. Pero ser mejores en Dios. Dios es el que debe estar en nuestro hogar en primer lugar, en el comedor, en la habitación, en la canasta, en la cocina. Dios es el que debe estar mientras dormimos, mientras nos levantamos, mientras salimos de la casa, mientras volvemos a la casa. Él es nuestra principal prioridad, número uno. El que hace esto obtendrá grandes cosas en Dios, grandes cosas. Mas el que se olvide de esto, lastimosamente se le va a dificultar un poquito. Porque no voy a decir que le va a ir mal, no. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Pero sí se puede dificultar las cosas cuando quitamos la mirada de la dirección del Señor. Señor, dirígeme, muéstrame cuál es tu voluntad. ¿Estoy en lo correcto, Señor? Dame una respuesta, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios les bendiga.